y vamos a hablar sobre motivación en el deporte. Pues es importante abordar también esta realidad porque además la motivación, cuanto es interna y prolongada, es cuando se incrementan las posibilidades del talento deportivo y del éxito. Porque una cosa es que tener talento deportivo y otra conseguir éxito y superar las adversidades. Samu, cuando hablamos de motivación, creo que a veces se confunden cosas. Que por un lado, Samu, creo que está la motivación de participar en el deporte, en el juego, la relación con las personas en el ámbito deportivo, y luego está la motivación por aspectos del ecosistema, la repercusión de hacer ese deporte, el ser parte de una entidad, el éxito social que te puede dar el deporte, la competición, las medallas, Sí, y creo que una u otra a veces interfieren de forma negativa en el desarrollo. sí, en primer lugar, esa motivación que nace en uno, la motivación intrínseca, determinada, como la quieras llamar, creo que es el motor de todo, ¿no? Que tú tengas esa iniciativa te sitúa en un lugar privilegiado para tratar de estar siempre concentrado, de ser disciplinado en lo que me piden, de tener una alta participación y que mi actitud sea siempre proactiva. La segunda que comentas, yo creo que la que depende del entorno, es la que al final va a acabar sosteniendo esta, ¿no? Que es la principal. Y en la que además los adultos pueden participar, donde van a tener más peso a la hora de generar un contexto que favorezca en primer lugar esta motivación intrínseca y que la sostenga. Como decías, que al final va a ser lo determinante, que no se pierda la fuerza de esas ganas. Y al final, para llegar a ser profesional, este segundo factor es el que de alguna manera va a ser diferencial, sobre todo porque en un caso te puedes polear, te puede ayudar, y en otro caso, que no esté bien gestionado, pues puede convertirse también en un obstáculo. Y de esto, Héctor, como siempre, tenemos evidencias para saber que es más exitoso, ¿no? Eso es, eso es. Bueno, para empezar, yo creo que hay que diferenciar entre motivación y cómo enfocas la competición. Motivación es los motivos, como sugiere el nombre, por los cuales te embarcas en un deporte y no en otro, o en una actividad o no en otra. O sea, ¿qué es lo que te hizo enganchar con el fútbol, ¿no? Eso es si hablamos de fútbol, o si fuera voleibol, o si fuera a tocar la guitarra. Eso es la motivación. Por otro lado, podemos hablar también de cómo orientas la competición, que es lo que se llama orientación de logro. Y también quizá conviene hablar en algún momento del clima motivacional, que es lo que hace el entrenador para suscitar unos tipos u otros de motivación, ¿no? O sea, la motivación o la orientación de meta la tengo yo como deportista. Y el entrenador puede hacer cosas tratando de promover una u otra motivaciones, ¿no? Y eso sería el clima motivacional. Entonces, respecto a motivación, ¿por qué yo juego al fútbol? ¿O por qué me embarqué en esto o me enganché con esto? Pues hay una distinción muy básica que sería motivación intrínseca y motivación extrínseca. Motivación intrínseca es que practico fútbol porque me gusta el fútbol. Y ahora podemos decir qué tres condiciones propician que me guste el fútbol. Y otra motivación es la extrínseca, que podría ser, pues, dinero, poder, fama, reconocimiento. O sea, juego al fútbol porque Claro, Héctor, a mí y en el caso de los niños, en vez del dinero se volvió a cortar. Sí, el dinero, fama no sería, ni poder, pero sí quizás reconocimiento, ¿no? O sea, bueno, reconocimiento por un lado, pero también atención. Mi padre va a verme los partidos, pero no va a verme otras cosas. También comunicación con la familia. Hablamos de fútbol, pero no hablamos de literatura. E incluso también cierta búsqueda de autoestima o cariño. ujú, ujú. También, también. También, o sea, si por alguna razón tú has construido este razonamiento, que es que cuando juego al fútbol mis padres y mi familia me trata mejor, o sea, si construyes esa asociación, pues sí, sí, podría ser. O me siento eh, más importante, más valorado, ¿no? Puede ujú. ser esto. Ujú, ujú. Y que Claro, es algo, y sí.
perdona, es algo que siempre Samu recalca. No te puedes sentir solo importante, querido, aceptado o válido solo por jugar al fútbol, porque entonces es un peligro. Y solo tienes un camino, quiero decir, una oportunidad de cumplir tus objetivos. Creo que, igual que hemos hablado muchas veces de lo importante que es practicar varias disciplinas deportivas antes de los 12 años, creo que tener abierta la posibilidad o la oportunidad de desarrollar tus diferentes talentos, pues es más positivo que pensar que solo tienes uno y que como ese no salga bien, conociendo también cuál es la probabilidad de poder ser profesional, pues te van a faltar alternativas. Yo creo que ese es un riesgo muy grande que acaba penalizando a los niños y niñas que se acaban convirtiendo en adultos. O sea, necesitamos una visión a largo plazo, no se ve tan inmediatamente. Eso lo comentamos. Claro, Eso es. desde un punto de vista de... Héctor, quería decirte que desde... ¿Se me oye bien o se me oye mal? Ahora bien, pero Vale. antes ha habido interferencias. Quería preguntarte eso, que desde un punto de vista de responsabilidad educativa deberíamos generar experiencias y estructuras que potencien la motivación interna de los menores. Eso es, y también el autoconcepto, la autoestima, porque, o sea, el problema de una motivación extrínseca es su fragilidad, que está sujeta, pues, a los caprichos del destino. Sin embargo, una motivación intrínseca es más estable y, por lo tanto, permite un mayor desarrollo del talento deportivo, o bueno, del desarrollo en general. Y si practicamos fútbol como manera de reafirmarnos, o sea, para buscar esa aprobación, porque tenemos una identidad deportiva demasiado fuerte, es decir, yo solo soy jugar al fútbol y mi valía depende exclusivamente de cuán bien juego al fútbol. Entonces ahí, claro, habría que trabajar el autoconcepto, o sea, ampliar ese autoconcepto, que haya multifaceta o polifaceta, y de esa manera es una autoestima no tan dependiente de una sola pata. Y luego está lo que estabas preguntando, si ahora entendemos que la motivación extrínseca es frágil, por supuesto lo que interesa es fomentar una motivación intrínseca. ¿Y de qué depende la intrínseca? Pues, por resumir, de que disfrutes, que progreses y que compartas, ¿no? Eso, de acuerdo con la teoría de la autodeterminación, son los tres, que esto tiene muchísima evidencia, que no merece la pena ahora detenernos en todos y cada uno de los estudios, pero sabemos eso, que cuando tú disfrutas haciendo algo, cuando sientes que vas mejorando en ese algo y cuando formas parte, perteneces a un grupo o puedes compartir eso, pues cuando esos ingredientes se juntan es cuando tienes esta motivación intrínseca. Entonces, ¿cómo puedo yo fomentar que tú disfrutes? Pues dando libertad para jugar, o sea, no constriñendo, no dando instrucciones excesivas ni críticas excesivas, o sea, dejándote jugar. Esa es una. Luego, respecto al progreso, pues también va en esta línea, ¿no? Claro, dando un buen abanico de experiencias, pues para que puedas ir encontrando qué tareas se te dan mejor, cuáles son tus puntos fuertes y entonces puedes fortalecer aún más, potenciar. Y respecto al pertenecer o compartir, pues cultivar una buena relación, tú como entrenador con el niño, y idealmente también la cohesión grupal, o sea, fomentar buenas relaciones entre compañeros. O sea, Y esto además, es, esto, Héctor, no es tan complicado provocar ese tipo de experiencias. pues, si tienes el niño primero, ¿no? O sea, person first approach, o sea, si pones al niño como centro, realmente no es tan difícil. O sea, Claro. otra cosa es que tengas unos objetivos como entrenador que no estén alineados con el desarrollo del niño. Y se me Claro. ocurren dos. Uno, que busques el alto rendimiento del equipo. Incluso si hablamos de infantil, incluso si hablamos de alevín, incluso si hablamos de Benjamín, quieres que tu equipo gane
todos los partidos y gane la liga y gane los torneos, ese objetivo no es compatible con el desarrollo del niño. Y luego también si tienes objetivos de promoción personal. Es decir, quiero que mi equipo gane, yo ahora que estoy en alevín, mañana estoy en infantil, pasado en juvenil y al día siguiente en división de honor y luego en el primer equipo. Sí, no de este club, de otro club. Entonces, si tú tienes un objetivo personal de medrar, eso puede ir en contra del desarrollo del niño. O si tienes el objetivo de que el equipo gane, que quizá no te lo has puesto tú, igual te lo han impuesto desde arriba también por una visión errónea del desarrollo. Pero si tienes al niño en el centro, es decir, si sabes y quieres el desarrollo del niño, pues entonces realmente eso va, digamos, a generar un efecto dominó o cascada que absolutamente todo lo que haces, si tú lo que quieres es que el niño aprenda o se desarrolle normalmente, que esté bien y que crezca bien, sano y feliz, pues es que eso se puede trasladar a todos y cada una de tus acciones, todas y cada una de las sesiones de entrenamiento, todos y cada uno de los partidos. Si tú Aquí, tienes eso grabado a fuego, creo que, pero a ver, es un poco más complicado, ¿eh? Pero sí, no es tan quizá no es tan complejo. sencillo. Eso sí. Y además, esos requisitos que planteas es bienestar, por un lado, de los menores y por otro lado, su y desarrollo integral. Con lo cual es que hay un marco legal que nos obliga a esto. Y podemos ir más allá. O sea, yo estoy convencido de que incluso para esos entrenadores que lo que quieren es progresar ellos y tienen un objetivo a costa de lo que sea, su mejor opción es tratar bien a los jugadores o jugadoras que tenga a su disposición, porque es la única manera o la mejor, Claro, la suficiente para conseguir su mejor versión. Y por lo tanto estarán más cerca de claro, ganar, contemplando la victoria como una consecuencia del proceso, que creo que es lo fundamental. claro, Yendo al revés, claro. el proceso va a ser mucho más dañino para todas las partes y probablemente si acabas ganando es porque tus jugadores o jugadoras sean mejores que por cualquier otra circunstancia, pero no por tu aportación Claro, desde el claro. entrenamiento y desde el trato. Pero además es que ya no hay duda de que es una decisión pedagógica, es decir, para ser un mejor educador, es una propuesta también de derechos de la infancia, es una obligación legal, por tanto, pero además es el mejor camino para desarrollar talento. Sí, 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 no, si es que es la solución redonda, digamos. O sea, podemos, debemos e incluso, o sea, debemos por el bien del niño, por el bien del talento también, e incluso, como decías, tenemos que hacerlo porque el marco legal no nos obliga. O sea, que son todas esas razones. O sea, por el bien del Genial. desarrollo, por el bien del talento, aunque parezca contradictorio, y porque hay un marco que nos lo impone. Mira, pues esto el próximo día podemos abordar las contradicciones de que haya campeones infantiles para desarrollar talento, que es uno de los eslogans que usa Noruega, y lo podemos abordar porque al final la gente es contradictorio, buscan con caminos equivocados unos fines que no van a conseguir nunca. Creo que ha quedado más o menos abordado la motivación interna, que depende de los educadores, que sería más la parte de aprendizaje de los menores. Vamos a ver la parte de enseñanza, la externa, es decir, qué conductas tienen que tener los adultos alrededor para que esa motivación externa dé oportunidades y no las robe. No sé si Samu puede hablar quizá de alguna experiencia de satisfactoria que ha tenido en ese sentido, algún entrenador que haya tenido, o bueno, o las cosas que haces tú como entrenador, que crees que pueden. Pues primero sobre esos entrenadores que de alguna manera han sido referencias para mí o que creo que me han ayudado. Cuando he hablado un poco de mi historia, siempre he defendido el que yo encontré un refugio en el deporte, pero no lo es para todo el mundo, por diferentes circunstancias. Y en este caso sí que ha habido entrenadores que el método creo que utilizaban está más relacionado con esos modelos autoritarios más tradicionales que es verdad que es con el que nos hemos criado también nuestra generación y que hemos de alguna manera ido abandonando en base a las evidencias y sobre todo a los resultados, no tanto deportivos, que para mí siempre están al margen, pero sí
las consecuencias o la huella que dejan las personas. Lo que he comprobado es que se trataba mejor a los que lo hacían mejor. Creo que esa es una pauta que se ha repetido mucho, ¿no? Que a los buenos, por entrecomillarlo, o a las buenas se les trata mejor que a los que no son tan buenos o tan buenas. Quizá... Pero son buenos de rendimiento en el momento, no de talento. Y ahí entra el efecto Pigmalión, el efecto RAE, todo este tipo de cosas. Y justo eso iba a comentar, ¿no? El tema de las expectativas acaba determinando el futuro inmediato en cuanto al trato que les voy dando, pero es imposible, creo, determinar las oportunidades que he robado. Al final los entrenadores que han estado en formación dicen, no, pues yo ayudé a descubrir a este y a este, que salieron y acabaron siendo profesionales. Pero ¿a cuántos me he cargado por el camino? Esa pregunta estoy seguro de que la respuesta, si se pudiera cuantificar, le dolería a casi todos, ¿no? De todas esas historias, que porque no era el momento, porque tuvo un problema en otro contexto, en el familiar, por ejemplo, o en el cole, dejó de rendir y no me preocupé de saber qué le pasaba, de que simplemente el efecto de la edad relativa que ya hemos comentado otras veces, pues no era su momento evolutivo adecuado para poder destacar entre los de su generación, o tantas otras cosas que no se han tenido en cuenta y que a día de hoy hemos entendido que los profesionales han sobrevivido al proceso y creo que se multiplicarían exponencialmente las posibilidades de todo el mundo cambiando el modelo. Yo, llevándomelo un poco a mi terreno y a lo que trato de hacer yo ahora, sabiendo que estoy trabajando con adultos, no con niños y niñas, pero me di cuenta de que el modelo es el mismo, de que si yo trato bien a la gente va a estar más contenta cuando viene a hacer deporte y va a dar su mejor versión. Ahí, entre adultos, sí que hay que ajustar la exigencia con la flexibilidad, porque se supone pues que tienes otras herramientas para enfrentarte a diferentes tipos de mando y de dirección, pero la base es la misma. Si yo trato bien a la gente y para venir a entrenar están contentos y no ven como, ahora tengo que ir a entrenar, sino qué bueno que tengo que ir a entrenar después de lo que me haya pasado, pues yo creo que ya ahí partes con muchísima ventaja. Fíjate que el otro día cuando estuvimos en Bruselas hablamos con el club, en la Unión de San Genís, no sé, algo similar de Bruselas, y decían que el modelo de éxito que tenían de jugadores era detectar jugadores con talento que no habían sido bien tratados o que no habían tenido oportunidades y ofrecerles ellos un ambiente en el que iban a aprender, en el que iban a crecer y iban a tener oportunidad de mostrar su talento. Y ese modelo sustenta el club, un club que está jugando Champions ahora. Y es justamente dar esa oportunidad que la estructura les ha robado. Y mira, ahora que hablaba Samu de que vale para niños, vale para adultos, creo que ha sido ayer cuando se ha publicado esta entrevista que compartías tú antes, Gonzalo, de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y habla en los mismos términos. O sea, que se sorprendieron, ¿no? Los jugadores de que les tratase bien, pero que da resultado. Claro, yo creo, eso, lo que decía, o sea, preguntabas tú, Gonzalo, eso, que hemos hablado desde la perspectiva del aprendiz, pero desde la perspectiva de quien enseña, que qué cosas se pueden hacer. Y pues si al niño le gusta el fútbol, pues que juegue al fútbol. Quiero decir que todo lo que no sea jugar al fútbol, no digo que lo elimines, porque claro, también se trata de aprender la técnica y se trata de aprender la táctica, pero el intervencionismo mínimo, yo diría. O sea, que las tareas de aprendí. Esto es importante, esto, porque cuando hablamos de fútbol hablamos del juego, hablamos de todo lo relacionado con la experiencia cercana de calidad inmerso en un juego. Porque si hablamos hay gente que, siguiendo tus palabras, podría entender, pues le llevo a un preparador físico, le llevo a un psicólogo, vamos a hacer un visionado de vídeo para entender cómo se hace no sé qué estrategia. Todo eso es accesorio. Te refieres a eso, ¿verdad? Claro, o incluso sin irnos tan lejos, que idealmente en el campo, cuando estamos diseñando sesiones, tareas que intentan fomentar el aprendizaje técnico y táctico, eso, cuanto menos intervencionismo haya, mejor. O sea, cuanto más el niño esté haciendo fútbol y no escuchando, sean instrucciones, sea feedback, yo diría mejor en términos de motivación, pero es que incluso mejor en términos de aprendizaje.
Claro, Que de eso también podríamos hablar algún día, que he estado leyendo hace claro. poco sobre una teoría que se llama Optimal Feedback Control Theory, que es una teoría sobre aprendizaje motor. En este caso, pues sería el aprendizaje de la técnica del fútbol. Otra cosa es la táctica, pero de la técnica del fútbol. Y bueno, y efectivamente, por resumir, aprendemos haciendo. Con lo cual, idealmente habría que reducir las instrucciones al mínimo, o sea, tanto que sean poco frecuentes como que cuando las des sean lo más concisas posibles y lo mismo con el feedback, que obviamente tendrá que haberlo, pero eso, o sea, cuanto más juguemos al fútbol mejor y no estemos escuchando sobre fútbol Claro. o no teniendo el balón en los pies o bueno, o no estando en el campo, que también hay que aprender el comportamiento off the ball, ¿no? O sea, el posicionarte, el desmarcarte, el marcar, Claro, o pero incluso eso, todo lo que esto, hagamos en el campo y que tenga que ver con el fútbol, mejor, sí. incluso sentirme observado o evaluado cada vez que juego. Que esos También. son interacciones externas que te dificultan tu motivación interna. Pues por ejemplo, te impiden entrar en una zona flow nunca si te sientes evaluado. Entonces, creo que la motivación es, porque cuando se habla de motivación siempre dice la interna es la buena, la externa es mala. No es que sea mala, es saber orientar esa motivación externa. Y esa motivación externa creo que tiene que ver con qué ponemos atención. Y si pongo la atención en el desarrollo, el disfrute y en la mejora, eso va a hacer que la motivación externa potencie la interna. Ahora, si pongo la atención en cuánto has ganado, cuánto has jugado, qué minutos, contra quién has jugado, que resulta que es lo más fácil de poner porque es lo que se comparte. Por eso en Noruega no hay clasificaciones, no hay resultados hasta los 14 años, para evitar poner el foco de la motivación externa en estos elementos, creo. Ujú. Joder, el fin de semana pasado, sábado, vi infantil, partido de equipos infantil de fútbol y el domingo cadete. Y bueno, se da la circunstancia que era Racing contra Escobedo en un caso, Racing contra Tropezón en el otro caso, y en un caso no sé si fue 8-0 y en el otro no sé si fue 12-0 a favor del Racing, claro, pero que me encantó ver, primero, que los entrenadores del Racing, en los dos casos, eran no intervencionistas, o sea, eran dejar hacer, no eran joystick, cosa de la que ya hablamos en episodios pasados. Eso por un lado, pero me encantó ver que pese a haber metido 12 goles y estar ya en el minuto 70 y no sé qué, los jugadores del Racing querían seguir jugando. Querían seguir jugando, querían pásame, 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 o sea, querían tener la pelota, querían jugar, que el marcador les importaba un bledo, lo que querían es jugar, jugar, todos absolutamente querían tener la pelota. Y bueno, y en el otro, los otros dos equipos igual, que eso también me encantó, o sea, Y me bueno, encantó porque eso, aunque hayas requete ganado y estemos que a falta de 2 minutos para fin de juego, todavía querían jugar cada una de las balones o cada una de las jugadas, pero es que encima en los dos equipos, o sea, me pareció fabuloso. Y en uno de los dos casos, no en los dos de los otros equipos, hemos dicho Tropezón y Escobedo, no vamos a decir cuál es cuál, pero sí que hubo un entrenador joystick, pero en otro caso hubo también otro entrenador dejar hacer. Y lo que os digo, o sea, iban 8-0, quedaban unos pocos minutos para fin de partido y aún así el equipo perdedor también quiso jugar hasta el final. ¿Por qué? Pues porque les gusta el fútbol, es que es lo que estamos diciendo, o sea, pues y me, ojalá, si es así y está centrado en que le gusta el fútbol, perfecto. Porque a veces también se hace por buscar solamente mayor goleada, que eso sería un ejemplo de todo lo contrario. Porque no, no, dejan no, de jugar pero bien o dejan de aprender. no, no, de verdad, si es que si tampoco celebraban los goles Qué ahora bien, en el caso del Racing, así de manera muy efusiva, te lo juro que es que mi qué sensación bien. era que estaban buscando la jugada perfecta que no existe, que además esto pasa en todos los deportes, ¿no? Es como en el Qué bien. surfing buscar la ola perfecta o, eh, no sé, en cualquier deporte eso, buscar, o la carrera perfecta, si hablamos del atletismo, que siempre algo podías mejorar, y es que me adelanté en la segunda vuelta, y entonces me da la sensación de que estaban buscando la jugada perfecta y como nunca va a llegar, es un juego infinito. Y me encantó, de verdad, me encantó. Me encantó. Y de verdad, que eso, que incluso, por ejemplo, en el de cadetes, que creo que fue eso, Racing Tropezón,
incluso en algún momento del partido estaban charlando, que a ver, en un sentido no está bien porque hay que estar jugando al juego, ¿no? Pero en algún momento vi charlando jugadores de los equipos rivales. O sea, que había muy buen ambiente en la cancha. O sea, que eso, pero y creo que en buena medida he fomentado esto por ese dejar hacer. Dejar hacer. Genial. Y bueno, mira, ya por cerrar, si quieres, y ya que estamos hablando de partidos, no hemos hablado de una motivación más específica, que es la motivación de logro, y es en el caso de los partidos o las competiciones, ahí también podemos hablar de distintos enfoques motivacionales, ¿no? Que se llaman orientación a la maestría, esa es una, que sería, quiero en este partido aprender, desarrollar mis habilidades. Otra orientación se llama hacia el resultado por aproximación y otra hacia orientación hacia el resultado por evitación. Orientación al resultado por aproximación es querer ganar, que eso no tiene nada de malo, siempre y cuando sea en el marco del fair play. Y una última motivación se llama orientación al resultado por evitación, que en este caso es no querer perder, tener miedo a perder. Y aquí también la evidencia, y hay muchísima, esto viene del ámbito académico, pero después se ha trasladado al deporte, y hay un montón de evidencia de que la mejor, por ser más estable, estar menos sujeta a las circunstancias, es la orientación a la maestría. Yo a este partido o a esta competición vengo a desarrollar mis habilidades, con lo cual toda competición es una oportunidad para desarrollar mis habilidades, tanto si el equipo rival es mucho superior o muy inferior, da igual. Yo vengo aquí a esta jugada, este movimiento, este marcaje, este tipo de... Creo que No Héctor, sé, como sí. esto daría para otro capítulo porque no es tan fácil como parece y hay que separarlo y abordarlo con su enjundia completa. Y el próximo día podemos hablar la motivación al logro. Vale, ¿Te parece? estas tres orientaciones. Y que de nuevo eso son orientaciones que mantiene, que sostiene el niño, pero que el entrenador, a través del clima motivacional, puede fomentar unas u otras. Los mensajes, que se dicen los días previos, que se dice en el autobús de camino al campo. Genial. Pues yo creo que para el próximo día lo dejamos así. ¿De acuerdo? Vale, En resumen, se puede motivar bien y es fácil hacerlo teniendo claro que el protagonista debe ser el juego de los niños y las niñas. eso es. Buena Pues nada, un conclusión. placer. Un Igualmente. placer. Venga, chao, buen día. Saludos.